Buenas noches, señora Beatriz. Bueno, muy buenas noches. Pues quiero preguntarle un poco cómo ha sido esa historia de su empresa, cómo nació, cómo se ha ido fortaleciendo gracias a ese trabajo y a ese empeño que usted le ha puesto a través del tiempo. Bueno, entonces Arepas de Fátima es una pequeña empresa familiar constituida hace pues algunos años, lo empezaron mis padres. Pero de alguna manera pues involucrando a sus hijos y a otros miembros de la familia como mi tía. Nosotros somos una familia extensa, siempre hemos vivido pues en grupo familiar. Pues inicialmente fue una pequeña tienda que se fue fortaleciendo, pero pues por la cultura que tenemos de consumo de arepas, empezamos primero comprando las arepas a una vecina que las hacía, pero ella pues decidió terminar con ese negocio, pero ya había pues como la cultura de que eso se vendía dentro del negocio y mamá y papá empezaron a venderlas. Entonces ellos ya pues fue poco a poco, la gente las fue conociendo, siempre se trabajó con un criterio de que era una arepa pues casera, que no era la arepa industrial que requiere de preservantes, sino que se tenían calientes. Empezamos con un fogón de carbón y pues moliendo el maíz con el molino tradicional, y ya después entonces ese negocio fue creciendo. Realmente hace muchos años se manejó siempre de una manera artesanal, de hecho conservamos esa manera artesanal. La misma gente fue pues ideando las arepas, las fueron proponiendo, y pues como la idea era satisfacer esas necesidades que tenía la gente, las personas que compraban, entonces se fueron también implementando otras variedades de arepas, y ya llegó un momento en que el negocio pues o era la tienda o eran las arepas, porque ya empezó a tener mucha demanda. Aquí en Manizales, pues Manizales es una ciudad pequeña, la gente pues fue conociéndose a través de sus familiares, entonces se iban contando el cuento de dónde vendían unas arepas que eran, pues que tenían un sabor diferente, que encontraban la arepa que necesitaban pues para sus distintas actividades, y de esa manera pues el negocio fue creciendo poco a poco hasta que llegó un momento en que ya no era arepas, ya no era tienda, sino que realmente era más arepas. Entonces pues estamos hablando de que eso no se hizo de un momento a otro, fueron varios años, muchos años de evolución. De alguna manera nosotros los hijos seguíamos involucrados ahí en el negocio, a pesar de que pues hicimos nuestras carreras, de que las terminamos y las ejercimos, pero de alguna manera pues como esa compañía y ese sentido de pertenencia que tenían mamá y papá, pues también lo asumimos nosotros. Y hasta que llegó el momento en que ellos ya decidieron que no, pues que ya se sentían cansados, que ya querían pues suspender su labor, porque este es un trabajo que requiere muchas horas de trabajo. Entonces ya ellos empezaron a sentirse cansados y se dio la propuesta de que pues la posibilidad de venderlo, y lo iban a vender a una persona extraña. En ese momento pues yo estaba trabajando en mi profesión, estaba pues como dedicada a otras cosas, pero cuando ya llegó el momento de ver pues de que ya lo iban a vender y que eso era un hecho, pues la propuesta que le hice a mamá era que yo lo iba a asumir, que yo me iba a encargar de ese negocio, pues porque no valía la pena, o sea, no valía la pena dejar todo ese trabajo, y que de alguna manera ya estaba posicionado, que era conocido. Entonces pues ya fue como recoger un poco lo que se había trabajado pues en la parte profesional, de que era posible crear microempresas, de que eso es una forma de generación de empleo estable, que si hay como el sentido de pertenencia puede ser progresivo. Entonces como que en vista de eso, y un poco también el apego, yo pienso que era como pues porque vamos a cortar con esta tradición que ha sido familiar, que nos ha satisfecho las necesidades básicas, pues como porque lo vamos a dejar. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de asumir yo el negocio, y ya pues con un poco de criterio más técnico, como de mejor organización. De hecho pues apenas estoy empezando, porque realmente yo nunca había, mi área de trabajo no es la parte administrativa,
pero pues ahí lo hemos ido haciendo, hemos buscado asesoría también de algunas, pues, de algunas entidades, pues en el caso de nosotros actuar también empresas, y a través de ellos hemos ido como teniendo la asesoría y pues un poco también lo que uno ha aprendido en el camino, pues. Bueno, sabemos que le ha motivado mucho esa empresa familiar, ese fortalecimiento de la familia, ese cariño, ese amor por el trabajo, pero también a nivel profesional, ¿qué motivaciones tuvo usted para dejar su empleo, su perfil y venirse a trabajar en una empresa familiar? Bueno, la motivación fundamental era como ya tener algo más estable. Digamos que yo empecé mi quehacer laboral no tan joven. Yo primero me casé y después estudié. Y digamos que ya llegó un momento en que ya se había cambiado, ya se había transformado como la forma de contratación, y más en mi área, que es área social. Entonces teníamos un salario por honorarios casi siempre. Trabajé pues mucho tiempo fuera de Manizales, pero ya también quería estar en Manizales, y realmente aquí las condiciones no son tan favorables. Es una ciudad muy cerrada, pero es muy linda, y ya quería estar aquí. Entonces esa fue la motivación fundamental, de que ya era la hora de tener una estabilidad y algo, y pues creo en el negocio. Me parece que ya lo que mamá y papá habían adelantado era un muy buen camino, y que de aquí en adelante pues lo que se veía era muy positivo. Entonces esa fue la motivación principal. ¿Cuántos empleados tiene su empresa? ¿Y qué perfiles tienen? Si son madre y cabeza de hogar o si solamente trabaja la familia. Bueno, en este momento digamos que es un equipo de trabajo de personas fuera de la empresa y familiar. Mamá y papá siguen vinculados. Se supone que ellos habían dejado el negocio porque estaban cansados, pero realmente son personas muy vitales, y esa vitalidad se las ha dado el mismo trabajo. Entonces ellos hacen parte del equipo de trabajo, mamá y papá. Está una tía, está un primo, estoy yo, que es como el grupo familiar, y de ahí todos los que llegan a trabajar. Siempre hay labor para el que quiera estar allí. Y tenemos 4 personas que están en planta. Somos mujeres cabeza de familia, son de un nivel de escolaridad bajo, y tenemos también una niña que es la que nos hace los domicilios, porque también tenemos servicio a domicilio. Digamos que la empresa es pequeña. En este momento nosotros solamente tenemos venta en el punto donde estamos, en el local, y tenemos venta a domicilio. Nosotros no distribuimos ni a tiendas ni supermercados, pues por el mismo criterio que se tiene, y es que es una arepa artesanal, tenemos una gran variedad, y aparte de eso, pues nosotros no le podríamos distribuir a supermercados ni tiendas porque no utilizamos ningún tipo de preservante. La típica arepa casera que hay que consumirla casi que el mismo día. Bueno, sabemos que la empresa se ha fortalecido gracias al trabajo en equipo de la familia y pues el empeño que usted le ha puesto, pero ¿qué considera usted en este momento para los profesionales o para las personas que quieren formar empresa? ¿Cree que en realidad es una opción viable? Claro que sí. Lo primero, lo fundamental, es que tenemos que apasionarnos con lo que estemos haciendo. Así sea, entre comillas, la labor que a veces uno descalifica, pero finalmente el trabajo es lo más dignificante de cualquier persona. Y lo que estemos haciendo, lo que sea, y si se hace con amor y si se hace con constancia y dedicación, esa iniciativa pequeña puede volverse una gran empresa. Eso es fundamental. Lo otro es que, sobre todo en el caso de los profesionales, nosotros nos preocupamos mucho por el estatus. De hecho, pensamos en que en lo que estemos haciendo no estamos ejerciendo nuestra labor, porque de pronto no estamos en una oficina, porque no nos están diciendo doctoras, porque es muy duro. En esa parte tenemos una presión muy grande, pero finalmente lo que nosotros tenemos que aprender es que donde nos estemos desempeñando, estemos aplicando lo que nosotros aprendimos como profesionales. O sea, lo otro que es fundamental, tenemos que ser muy cuidadosos con los clientes, tenemos que ser muy amarlos, consentirlos. Yo pienso que esa es la palabra fundamental. Tenemos que consentir a nuestros clientes. Ellos no pueden ser algo independiente de la empresa, sino que hay que vincularlos. Yo pienso que eso ha sido
pues como la parte fundamental de nuestro negocio, porque arepas hay muchísimas. Si uno ve, Manizales tiene muchísimas microempresas de arepas y realmente pues si para eso fuera no lo haríamos, ¿cierto? Pero finalmente tenemos que pensar en que nuestros clientes son nuestra razón de ser y quererlos mucho y consentirlos, tener paciencia porque a veces no es muy fácil, sobre todo porque todos somos muy distintos, tenemos temperamentos distintos, pero esa parte es fundamental. Yo sí creo en la microempresa, creo que es posible, es un trabajo duro y volviendo a lo del estatus, tenemos que ser un operario más en la empresa. Nosotros no podemos llegar con la mentalidad de que vamos a delegar funciones, que vamos a tener quien nos administre, porque el negocio, si nosotros no estamos allí pendientes, si no estamos como en la parte general, en la parte holística del negocio, seguramente eso empieza a fallar. Pero tenemos que volvernos un operario, no importa que nos tengamos que poner un gorro y trabajar con gorro, no importa que nos digan que por qué estamos haciendo eso sabiendo que tenemos toda una trayectoria profesional, porque también en la empresa la podemos aplicar. Yo pienso que eso es fundamental. Y lo otro es que en esto nos tenemos que capacitar, tenemos que soñar y visionar, porque si nosotros no soñamos, entonces también nos vamos a quedar estancados. Y lo otro es que un pequeño proyecto productivo inicialmente nunca tenemos que pensar en que no es para conseguir mucha plata, no es para tener mucho dinero, sino que es para satisfacer nuestras necesidades básicas y mejorarlas. Bueno, muchas gracias por permitirnos este momento, pues nos vamos muy contentos, o yo personalmente, pues porque es un ejemplo de vida maravilloso y la felicito, de verdad que sí, espero poder seguir ese ejemplo. Muchísimas gracias a usted por esta invitación y espero que esta actividad que hemos realizado sea para su interés y para el de muchas otras personas.